ya vamos a hablar de todo lo que va a ser el arte en torno a esta leyenda, a esta historia que se va a ir convirtiendo en leyenda, porque ¿qué son las leyendas? Bueno, las leyendas generalmente son historias que se van tejiendo en el tiempo, donde distintos autores van poniendo distintas cucharadas en torno a un algo que tiene generalmente un origen que se sienta en la realidad. Hay algo siempre detrás de las leyendas de real, hay algo que inspira la leyenda. Y luego esa historia en torno a ese algo comienza a tejerse, comienza a ornamentarse y se convierte en un relato, y siempre entendamos que los relatos siempre son más poderosos que los datos. O sea, el relato construido siempre es infinitamente más poderoso que la realidad misma, y esto va a ir haciendo que distintos autores en el tiempo vayan complementando esa historia y que la historia se vaya transformando hasta llegar a nosotros construida en un arquetipo, ¿ya? Y esta es básicamente la historia de Tristán y Isolda, y en ese sentido Ridley Smith cuando hace su película, él dice, Ridley Scott cuando hace su película, él dice que antes de Romeo y Julieta estaba de Tristán y Isolda, y básicamente es esta historia de este amor imposible, pero no es solo un amor imposible, es una historia bastante más complejo. Desde ya la historia de los amores imposibles son historias que siempre atraen. La historia de Tristán y Isolda es un amor no solo imposible, sino que además un amor adúltero, ¿ya? Y por lo tanto imposible también en los estándares, y comprender que es una historia que va a ser contada primero oralmente y posteriormente escrita, principalmente en el periodo medieval. Gran parte del inicio de la leyenda se va a tejer en el siglo XII, desde Tomás de Inglaterra y Beuron, y posteriormente en el siglo XIII, desde los alemanes, que va a ir ornamentándose. Los alemanes siempre van a terminar complementando, más que eso, convirtiendo las leyendas en algo que parece que fuese real, dándole lugares, digamos, geográficamente distinguibles, nombres, genealogía, y por eso cuando uno lee a los alemanes, generalmente parecen casi una historia real. Pero esta idea de los amores imposibles, esta pareja de los amantes que no fueron permitidos estar juntos, y que además la leyenda de Tristán y Isolda termina en un concepto esencial en esa idea de los amores imposibles, unidos en la muerte, ¿ya? Un siglo XII que además va a tejer esta historia, donde va a haber historias reales que van a tener que ver con eso. O sea, probablemente una de las historias importantes del siglo es la historia del amor imposible, y más que amor imposible, el amor escandaloso de Abelardo y Eloísa. Y Abelardo y Eloísa no es leyenda, es una historia real. Él era un intelectual, el intelectual más importante de su tiempo, previo a las universidades, un maestro libre que iba de universidad en universidad y que va a llegar a París en un momento en que la filosofía implicaba dedicarse completamente a la filosofía, y eso implicaba, evidentemente, tener ocio, como decía Aristóteles. Y Aristóteles concebía que el ocio era incompatible con el matrimonio, por lo tanto, todo filósofo debía ser célibe. Así que Abelardo y su séquito que lo seguía, todavía no había universidades, por lo tanto estos maestros iban de pueblo en pueblo y los discípulos lo seguían, va a llegar a París y ahí se va a enamorar o sea, más bien, ahí va a empezar a hacerle clases primero, a ser el tutor de Eloísa, que era una intelectual, sobrina del obispo de París. Y se van a enamorar, sí, más bien yo diría, van a incursionar en los conocimientos de múltiples tipos, y Eloísa va a quedar esperando guagua. Y él le va a proponer matrimonio, y ella le va a decir que no, y esto va a ser un escándalo, particularmente porque se va a saber de esta situación, las presiones del obispo van a terminar que Eloísa va a terminar aceptando un matrimonio secreto, lo que muestra que Eloísa no quería, Eloísa estaba enamorada del intelectual más que del hombre, y por lo tanto ella sabía que si ella se casaba con Abelardo, este era el fin de su, podríamos decir, de su carrera. Pero varios amigos del obispo van a decidir tomar cartas en el asunto. Abelardo había traicionado la confianza del obispo, había embarazado a la sobrina del obispo, y por lo tanto van a decidir atacarlo y lo van a castrar. Y por lo tanto el matrimonio ya era imposible. Abelardo, castrado, va a irse a un convento, van a mandar a Eloísa a un convento, y por lo tanto esa pareja de amantes
van a quedar separados, ella va a tener a su hijo en el convento, le va a poner astrolabio, se van a escribir cartas de un convento a otro, ella va a crecer en virtud, él va a decrecer en amargura, básicamente esa es parte de la historia, y finalmente en la muerte van a ser enterrados juntos. ¿Y por qué digo que esto tiene que ver con Tristán y Isolda? Porque evidentemente esa va a ser una de las historias reales que van a inspirar también esta historia, que de alguna manera va a permitir hablar de estas relaciones no permitidas y del concepto de la unión en la muerte. Ahora, la historia de Tristán y Isolda no tiene solamente la historia de Abelardo y Eloísa como una inspiración detrás, pero sí hay que comprender que los contemporáneos, cuando leían a Tristán y Isolda, pensaban, sin duda, en Abelardo y Eloísa. Entonces, hay que siempre entender que la realidad supera la ficción. Pero esta idea de los amantes que no pueden permanecer juntos estaba siempre en el arquetipo, podríamos decir, de la cultura occidental, desde el inicio del mundo griego. Pensemos que el gran arquetipo de la construcción de la civilización es precisamente Troya, y el propio Eneas, príncipe troyano, de cuya estirpe posteriormente se va a llegar a establecer Roma, habría tenido un romance en Cartago con Dido, y este amor no era posible, y por lo tanto también esta idea de los amantes separados, así como Dido y Eneas, ¿para qué decir que los amores que producen desastre estaban absolutamente siempre en el intelecto? ¿Qué amor más desastroso que el propio amor de Helena y Paris? Paris, aquel que frente a digamos, a la discordia que va a poner esta manzana donde las diosas van a disputar quién es la más bella, porque eso es lo que decía la manzana, Calisti. Y por lo tanto, Atenea le va a ofrecer la sabiduría, ¿ya? Juno le va a ofrecer, básicamente Hera le va a ofrecer, digamos, todo lo que es el poder político, digámoslo así. Y bueno, ahí va a llegar Afrodita o Venus, ¿no es cierto?, que le va a ofrecer la mano de la mujer más bella del mundo. Para que vean que muchas veces los hombres piensan, probablemente motivados por las cosas, Paris va a elegir eso. Y eso va a provocar este amor, este rapto de Helena, una mujer casada, es básicamente otra idea que va a estar presente en esto que tenemos aquí, va a provocar el rapto de Helena y posteriormente todo lo que es básicamente la guerra de Troya, la misma guerra de Troya. ¿Y para qué decir otros casos más? Jason y Medea, que de alguna manera van a estar en esta idea de todas estas parejas que eran amores imposibles. Y si esto estaba presente en el mundo clásico, va a estar presente también en el mundo medieval. Historias como de Floris y Blancheflor, que básicamente estamos hablando en un mundo donde se produce, por una parte, el concepto de las invasiones musulmanas, esta idea de, digamos, de parejas mixtas, que obviamente no eran bien vistas, también van a estar sobre la mesa. ¿Y para qué decir, digamos, dentro de la pareja de alguna forma, los vedados, aquellos que no pueden estar juntos? Probablemente para el siglo XII, la pareja más emblemática va a ser precisamente el adulterio de Lancelot y Ginebra. ¿Ya? Estamos hablando del siglo XII, un Chrétien de Troyes, que había escrito Lancelot, el Chevalier de la Charrette, que es muy emblemático, ya el título del propio libro, o sea, Lancelot es el mejor caballero de la corte del rey Arturo, y Lancelot está dispuesto a humillarse, porque un caballero pelea con espada, un caballero anda a caballo, un caballero no se sube a una carreta, desde el título, Lancelot, le Chevalier de la Charrette, muestra que Lancelot está dispuesto a humillarse a sí mismo por amor, para salvar a Ginebra. Y evidentemente que estos amantes prohibidos se van a convertir en el arquetipo de ahí en adelante y para siempre. Ya, si uno piensa, el propio Shakespeare posteriormente se va a inspirar en esta idea de las familias enemigas, ¿no es cierto?, el amor prohibido por las enemistades, ¿no es cierto?, pensando en los propios Romeo y Julieta. Y que de alguna manera que ahí hay muchos más factores respecto a cómo construye la historia de Romeo y Julieta Shakespeare, porque hay que entender en qué minuto Shakespeare escribe, pero sí va a quedar esta idea de estos amores que no son posibles.
¿ya? Entonces, para la época en que aparece Tristán y Isolda, no es considerada una novela ejemplar, sino que todo por el contrario, hay que pensar que la historia de Tristán y, digamos, de Abelardo y Eloísa estaba en la retina de las personas, era un tema escandaloso, él era un hombre importante, ella era una intelectual importante que posteriormente va a llegar a ser abadesa. Pensemos que Eloísa convive, coexiste en un periodo en que existen grandes mujeres, o sea, Eloísa se va a escribir, va a ser abadesa, se va a escribir con la Hildegarda de Bingen, y también se va a escribir con Eleonor de Aquitania. Precisamente el primer texto que aparece de Tristán y Isolda se escribe en la corte, probablemente en la corte digamos, se piensa que Tomás de Inglaterra habría sido parte de la corte del Imperio Angevino, por lo tanto, sí hay una relación, digamos, de tiempo. Y de hecho, van a haber varios teólogos, entre ellos Pedro Blois, que se indignaba cuando la gente lloraba en el fondo por este final de estos amantes que nunca pudieron estar juntos y que al final los entierran juntos, y de los dos cuerpos de Tristán e Isolda nace la madre selva, y la madre selva es una enredadera que es muy difícil de desenredar porque básicamente ellos estaban hechos para ser el uno para el otro, y lo que no pudo estar junto en vida va a permanecer junto en la muerte. Y por lo tanto, sí, la gente lloraba, esta era la teleserie, básicamente, de la época. Y es precisamente un momento de gran producción literaria. El siglo XII, hay algunos autores que hablan del renacimiento del siglo XII, es el momento de la creación de toda la leyenda artúrica y la multiplicación de esta leyenda tanto en las Islas Británicas como al otro lado del Canal de la Mancha, y precisamente al otro lado del Canal de la Mancha, específicamente en la zona de Champagne, la figura de Chrétien de Troyes va a ser inmensamente importante. Chrétien de Troyes va a incorporar todo el ciclo del Grial en la leyenda artúrica, pero también va a crear la historia de varios caballeros. Y de hecho, Chrétien de Troyes después, posteriormente, va a incorporar la figura de Tristán, que es una leyenda separada, a la corte artúrica. Por lo tanto, cuando nosotros vemos los caballeros de la mesa redonda, Sir Tristán va a ser parte de ese mundo incorporado tardíamente. Por lo tanto, las leyendas se van conjugando, se van tejiendo, se va produciendo esta idea de tipo, de teleserie. ¿Ya? Y entonces, efectivamente, en su novela, digamos, Cliché, él trata de hacer una separación entre esta historia adúltera y lo que es el valor también de lo que es el amor conyugal, ¿ya? Porque ahí vamos a ver todos los problemas, ya les voy a contar la historia, así que no se preocupen. Contamos hoy día con varias versiones, de hecho, generalmente se habla de 4 versiones, las primeras versiones es la de Perol, que tiene 4.485 versos, y que generalmente es considerada la versión de los juglares o la versión común, ¿ya? Por otra parte, tenemos lo que se llama, aquí está la edición de lo que es en el fondo la editorial Ciruela, con ese. Editorial Ciruela tiene 2 tomos, un tomo que es precisamente lo que es en las primeras ediciones, es decir, Berol por una parte, y todo lo que es Tomás de Inglaterra, y además a esto le incorporan algunos laís de María de Francia. María de Francia va a ser hija de Leonor de Aquitania, y ella se la conoce precisamente por lo que se llaman las cortes, las famosas cortes de amor que habían iniciado con Leonor de Aquitania, pero que se van a extrapolar con su hija a un lugar muy cerca de París, una ciudad que se llama Provence. ¿Ya? Generalmente se habla de las cortes de amor de Provence y la gente siempre se imagina que es el sur de Francia, donde están las lavandas. No, 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 eso es otra, es Provence, provincia, escribe. Y es una ciudad medieval que está cerca, está en la zona de la Champagne, está cerca de París, y ahí en la corte de María de Francia, al alero de María de Francia, va a trabajar el propio Chrétien de Troyes. Así que María de Francia además va a escribir los famosos laís, y en estos laís de María de Francia va a aparecer lo que se llama el laís de la madre selva, y esto tiene que ver con la historia de Tristán y Isolda. Recordemos que en su muerte aparece esta madre selva que de alguna manera se entrelaza. Entonces, Berol y Tomás de Inglaterra son consideradas las bases de la historia. Generalmente se habla de estas versiones como Tristán e Iseo. Iseo era la forma de referirse a Isolda en las leyendas más tempranas. Posteriormente ya se va a hablar de Isolda
y esto va a ser principalmente las versiones germanas, ¿ya? Y en las versiones germanas, en el fondo vamos a tener, en el fondo, por una parte Oberg y por otra parte Strasbourg, que ya voy a hablar de ellos, que van a complementar la historia. Pero ya en estas versiones tempranas aparece la base de la historia, ¿ya? Y la historia va a comenzar con la historia de amor, un amor prohibido, también esta historia del amor prohibido. Voy a contar primero un poco la base de la historia y después voy a ir complementando con cosas que van a ir apareciendo después. Este amor prohibido entre Blanche Fleur y Rivalen, ya, que en el fondo eran los padres de Tristán, y que más allá digamos, de las prohibiciones, ellos van a tener un romance, ella va a estar esperando, o él va a ir a la guerra, y él va a morir en la guerra. Y por lo tanto, cuando ella da a luz a su hijo, está inmensamente triste. Y ella le pone a su hijo, literalmente, tristeza. Tristán significa tristeza. Así que, y va a ser un nombre perfecto para Tristán, porque va a ser inmensamente Tristán en su vida. Así que van a ser, digamos, este niño, después de, digamos, de este acontecimiento, de la muerte del padre, es un hijo póstumo de Rivalem, y efectivamente va a tener una infancia compleja, porque aquí la historia va a contar de que cuando era niño fue raptado la madre de Tristán, era hermana del rey de Cornwall. Y por lo tanto, él cuando era niño va a ser raptado por unos mercaderes que se lo van a llevar lejos y este niño va a desaparecer. Y estos mercaderes van a dar varias vueltas por distintos lugares. Tristán era fabuloso, era músico, era poeta, eso muestra parte de lo que es el héroe, en el fondo el contexto también de este concepto del Renacimiento, podríamos decir, ya que lo llaman Renacimiento del siglo XII, esta intelectualidad, esta cultura que se manifiesta evidentemente en este personaje. Tristán es lejos el mejor para todo. Y Tristán, que era, en el fondo tocaba la lira, era, digamos, y tocaba, digamos, era un artista, y era bueno además con la espada, va a llegar con estos mercaderes a la corte del rey Marco. Él sabe que el rey Marco es su tío, pero él no quiere decirle que él es su sobrino, porque ha estado desaparecido por largo tiempo, no quiere decir que sea el sobrino, sino que él quiere lograr ganarse el amor del rey Marco por sus propios méritos. Y obviamente que con todos los méritos que tenía Tristán era bastante fácil ganarse el amor digamos, del rey Marco. Y así se va a ganar el amor, va a ser considerada una pieza clave en la corte de Cornwall. Y Cornwall tenía un problema, se va a ir convirtiendo cada vez más en alguien esencial, no solo en lo intelectual, en lo poético, en lo cultural, sino que también estamos hablando del siglo XII, estamos hablando de un siglo donde la caballería es algo esencial. Tristán va a ser el mejor caballero, de todas maneras, va a ser parte de la formación de este código de caballería, este joven que va a ser raptado, que podría haber sido desviado, tenía de alguna manera va a ser formado en la caballería y se va a convertir en una pieza esencial de la corte del rey Marco. Pieza esencial que además va a multiplicar su amor, porque una vez que ya el rey Marco lo quiere profundamente, Tristán le va a confesar de que él es su sobrino. Entonces, si lo quería antes, lo va a querer más todavía. Y aquí va a haber un problema porque Cornwall estaba siendo constantemente asediada por Irlanda. El rey de Irlanda exigía a Cornwall un tributo, donde tenían que pagar una cantidad de donceles y una cantidad de doncellas todos los años, y en el caso que no quisieran mandar estos donceles y doncellas, la amenaza de ser invadido era algo permanente. Irlanda contaba con un guerrero muy importante, que era una especie de gigante, que es el Morholt, que era en el fondo el tío, digamos, de Isolda, el rey de Irlanda, que era este rey que subyugaba a Cornwall, es el padre de Isolda. Isolda es una princesa irlandesa. Por lo tanto, Tristán va a decidir que no, que Cornwall no puede estar entregando a sus mejores donceles y doncellas todos los años y que hay que pelear, y él va a liderar esta rebelión, podríamos decir, de parte de Cornwall para poder oponerse al Morgoth. Y él va a, digamos, a enfrentar en un combate singular finalmente al Morgoth y le va a ganar. Pero el Morgoth, cuando pelea con él, lo va a herir con una espada envenenada.
Y esa espada envenenada, obviamente, bueno, Tristán va a ganar, la espada se va a romper cuando pelean y le queda un pedazo de la espada dentro del cuerpo, y por lo tanto Tristán se envenena y pareciera que está muerto. Y lo van a poner en una barca para que, en el fondo, para su muerte, en el fondo el concepto digamos, de la barca quemada, que no lo queman, y lo dejan irse a la deriva, y así va a llegar primeramente a las costas de Irlanda. ¿Ya? Y aquí en Irlanda va a ser en el fondo curado, ¿ya? Y aquí en el fondo depende de las leyendas, pero en este viaje a Irlanda va a conocer a Isolda. Isolda era huérfana de madre, su madre había tenido arte de la curación y por lo tanto le había enseñado a, digamos, a curar. Y por lo tanto ella va a curar a Tristán, pero después se va a dar cuenta cuando le cura la herida que dentro de la herida está el pedazo de espada y que precisamente es el pedazo que le faltaba a la espada de su tío, y por lo tanto podríamos decir, él se convierte en un hombre al que ella odia. Muchas versiones más contemporáneas, y sobre todo las películas que vemos, por ejemplo, del propio Ridley Scott, tratan de establecer que aquí hubo un amor anterior y la verdad es que no hay aquí un amor anterior en esta historia. Pero una vez que él se cura, él de alguna manera va a volver a la corte del rey Marco. Entonces estamos hablando de un mundo de caballería, de un mundo de corte medieval, de un mundo en el marco del siglo XII, y ahí va a llegar Tristán de vuelta, y por fin, bueno, Cornwall va a estar feliz, porque recupera a su mejor caballero. El rey de Cornwall, no, el rey Marcos, no se había casado, y por lo tanto Tristán era visto como su sobrino y sucesor. Y aquí es importante porque en la leyenda van a aparecer una serie de personajes que no tienen necesariamente nombre, se habla de los felones, que de alguna manera envidian, la envidia siempre es parte de la historia, a Tristán, y que por lo tanto van a buscar alternativas y van a tener la idea de que el rey Marco se case, y que obviamente la idea de que el rey Marco se case es para que tenga hijos y que sacar a Tristán, porque Tristán era lejos el mejor absolutamente para todo. Y en eso aparece un episodio que es esencial, porque este episodio se llama el episodio de los cabellos de oro. Están conversando con el rey Marcos de que se va a casar, en fin, que podría casarse, y de pronto llega un pájaro que trae un rizo de oro rubio, y Isolda es rubia. Y en ese rizo, en el fondo, el rey Marco toma este pedazo de pelo y dice, me voy a casar solamente con la que sea dueña de estos cabellos. Y ahí Tristán dice, ah, pero si yo la conozco. ¿Cómo que tú la conoces? Sí, por supuesto, la princesa Irlanda tiene esos cabellos y por lo tanto Tristán se ofrece para ir a buscar a la novia para el rey Marcos. Tristán va de emisario del rey Marco de Cornwall a pedir la mano al rey de Irlanda de su hijo. Y cuando llega a Irlanda, se entera de que Irlanda está siendo asediada por un dragón y que nadie ha podido derrotar al dragón. Y que, por lo tanto, quien derrote al dragón tiene como premio, nada más y nada menos, que la mano de Isolda. Y por lo tanto, bueno, él dice, qué fácil, dice Tristán, acuérdense que Tristán es bueno para todo. Y por lo tanto, él va, enfrenta al dragón, mata al dragón, ¿ya? Y primero le corta la lengua, y cuando le corta la lengua, para ponerlo en su morral, alcanza a ponerla en el morral, le cae lo que se llama el aliento del dragón. Y el aliento del dragón hace que las personas se queden como dormidas, como en un estupor, y ahí queda tirado. Y en eso va a aparecer un caballero felón, un caballero en el fondo que de alguna manera es mentiroso, y se va a aprovechar de esta situación, va a ver que el dragón está muerto, va a ver que el caballero que ha muerto al dragón está tirado como muerto alrededor, y va a cortarle la cabeza al dragón, y va a llegar diciendo que él ha muerto al dragón, y era un caballero detestable, y por lo tanto Isolda está absolutamente desesperada, que la van a casar con este hombre horroroso. En eso Tristán despierta y va a ir a reclamar lo que le correspondía, que no era para él, porque él lo iba a pedir en favor de su tío, que era el rey Marco de Cornwall, y va a desenmascarar a este felón y va a mostrar que él tiene la lengua del dragón
en su morral. Y por lo tanto, él con esto se va a ganar la mano de Isolda. Isolda va a estar bastante feliz, era el hombre que ella no quería porque había sido quien había muerto su tío, pero era bastante mejor que casarse con el otro terrible. Así que Isolda hasta toda esta primera parte no tiene mayor deseo para nada con respecto a Tristán. ¿Ya? Entonces, efectivamente, aquí vemos la muerte del dragón y luego vienen las justas, porque después de la muerte del dragón tenían que ser las justas, y aquí están, efectivamente, no está muy alta resolución esta imagen, pero aquí vemos la corte de Irlanda, todos viendo de alguna manera estos juegos. Y ahí, efectivamente, Tristán va a pedir la mano de Isolda, no para él, sino que para el rey de Cornwall, lo que le va a satisfacer muchísimo al propio rey de Irlanda, es bastante mejor que se case con el rey de Cornwall. Y ahí se produce el viaje. ¿Ya? Y aquí es importante porque dependiendo de las versiones, es lo que aparece. Entonces, aquí yo voy a jugar con las dos versiones un poco para contar la historia en forma paralela. Efectivamente, en algunas versiones sucede que la madre de Isolda habría preparado un elixir de amor para que cuando su hija Isolda contrajese matrimonio, tomase ese elixir y fuese feliz para siempre con quien se casase. En todas las versiones aparece la nodriza, que es Briseida, que va a ir con ella en el viaje. Entonces, en algunas versiones se supone que en el viaje se habrían, por casualidad, tomado este elixir que era para el rey Marcos, que iba a ser su marido, y que se habrían tomado este elixir, digamos, equivocadamente, Tristán e Isolda, y que por eso se habrían enamorado, y que por lo tanto ellos no eran culpables de su amor, podríamos decir, eh, traicionero, y traicionero en muchos sentidos, sino que ellos eran víctimas. Eso va a ser una incorporación que se va a hacer tardíamente, principalmente para victimizar a los amantes. Ellos son víctimas de las circunstancias, ellos no son culpables de sus acciones. Ellos fueron envenenados, más bien ellos fueron poseídos por esta pócima de amor. La verdad es que en las versiones iniciales no hay pócima, y por lo tanto en este viaje es más grave que esto, porque se van a enamorar. Y no solo plantean las novelas tempranas de que se habrían enamorado sin pócima, sino que además habrían consumado su amor, lo que era aún más grave. Tristán era el sobrino favorito y la persona de mayor confianza del rey Marcos de Cornualles. Y él había ido a buscar a esta mujer para casarse con el rey Marcos y habría traicionado esta confianza enamorándose de ella, primeramente. Pero además, en estas versiones iniciales, va a ser más complejo el tema, porque cuando vuelven a Cornwall, el propio Tristán, que de alguna manera se ha enamorado de Isolda, no es capaz de decirle la verdad al rey Marco, porque el rey Marco no conocía a Isolda, podría haberle dicho la verdad y haberle dicho me enamoré de ella, y probablemente el rey Marco, que quería profundamente a Tristán, habría decidido otra cosa. Vamos a ver que la leyenda va digamos, a caer en un loop digamos, de autocondena, porque en las versiones posteriores ellos son víctimas, ellos están condenados por las circunstancias de la pócima, pero en las versiones iniciales ellos son víctimas de sus propias acciones y sus propias decisiones. Y el rey Marco, vamos a ver que va en todos los casos a intentar buscar una solución. O sea, el rey Marco quiere profundamente a Tristán y posteriormente se va a enamorar profundamente también de Isolda. El problema del rey Marco es que el rey Marco está enamorado de los dos, en el sentido uno del amor carnal y en otro del amor profundo, de casi un padre a un hijo. Entonces, efectivamente aquí aparece el filtro o no de amor, en todo caso aparece el romance, ya sea con asistencia o sin asistencia, que va a hacer que Tristán y Isolda lleguen de vuelta a Cornwall ya enamorados. Entonces aquí vemos algunas representaciones de este viaje, que evidentemente es el punto de inflexión trascendental en esta historia, de este amor que evidentemente lleva a la perdición. Esta es una de las mejores ilustraciones, ya que están aquí, obviamente que aquí sí aparece la pócima de amor y además vienen jugando ajedrez. A mí lo que más me gusta de estas representaciones, además, es el tamaño del barco. O sea, aquí este es como un bote a remo, pero elegante, como pueden ver ya. O sea, efectivamente en estas representaciones muestran este viaje y la llegada del viaje, y de vuelta al viaje,
Tristán no solo no le dice al rey Marco, sino que se produce el matrimonio entre, digamos, Isolda y el rey Marcos. Así que se casan y ahí queda de alguna manera Tristán prometiéndose a él mismo que no va a sucumbir nunca más en este tema, pero que con una tristeza profunda porque estaba enamorado de ella. Y aquí sucede otro problema. En la versión inicial ellos consuman su amor en la embarcación y por lo tanto algunas versiones mencionan la idea de que la noche de boda, bueno, Isolda tenía que ser virgen y que por lo tanto la propia Briseida habría tomado el lugar de Isolda. Y aquí son las preguntas que uno se hace, bueno, y el rey Marco no se dio cuenta. Bueno, es parte de la magia y de la visión de las historias medievales. Ahora, probablemente si estaba muy pasado de copas, puede que no se haya dado cuenta. Entonces, hay un erotismo importante en la historia, porque evidentemente el rey Marcos, que es mucho mayor que Isolda, va a estar inmensamente enamorado. Aquí vemos ilustraciones, tengo unas ilustraciones medievales fabulosas, que muestran precisamente toda esta postura frente al amor carnal. Y rápidamente aquí es importante ver la figura de Isolda, porque la figura de Isolda es una figura bastante particular. Tristán, yo diría que es más bien una buena persona que tiene una imposibilidad de decir que no, eh, importante, pero intenta, al menos lucha. Isolda no lucha. Isolda es una persona, una mujer que se siente muy cómoda con su doble rol. Ella no tiene problema de ser la mujer del rey, le encanta ser reina, y le encanta además ser la amante de Tristán. Y ella va a buscar a Tristán en forma constante y por lo tanto aquí toda la historia va a tener que ver con estos encuentros furtivos que se van a empezar a dar en forma constante y permanente. Evidentemente Tristán era mucho más buen mozo que el rey Marco, mucho más joven que el rey Marco, probablemente los apetitos carnales de Isolda se veían satisfechos muy, digamos, plenamente con Tristán y no así con el rey Marco, pero ella juega básicamente a los dos roles en forma permanente. Recordemos que Tristán tiene muchos enemigos en la corte, y por lo tanto los enemigos en la corte van a comenzar a sospechar que Tristán está enamorado de Isolda, se encuentra en el mercado y él le hace unas pulseras, básicamente, digamos, le hace regalo, y aquí vemos Isolda con corona, aquí está con el rey Marco, está con, entonces los dos tienen corona. Y evidentemente que Briseida va a ser la voz del deber ser y le va a plantear a Isolda algo que vemos bien claramente en esta ilustración, Isolda rubia con corona, la reina de Cornwall, tapándose los oídos, no queriendo escuchar lo que literalmente no quiere escuchar. Entonces aquí vemos básicamente los encuentros que van a ir, digamos, en aumento, se van a encontrar en el fondo en distintos lugares, y aquí van a aparecer las figuras de los felones. Los felones van a tratar de hablarle al rey Marco y de poner la sospecha. El rey Marco al comienzo no sospechaba absolutamente nada, porque los quería a los dos, y por lo tanto él trataba de ver todo bien, pero van a poner la sospecha. Y ahí es importante mencionar la actitud de Isolda. De hecho, los felones van a anunciarle al rey Marco dónde supuestamente los amantes se van a encontrar. El rey Marco va a espiar varias de estas citas. Aparece al rey Marco espiando, hay ilustraciones fantásticas que aparece el rey Marco entre medio de los arbustos, la cabeza mirando, y se va a encontrar con los amantes y por lo tanto va a encarar a Isolda. Y Isolda es excelente para mentir. No así Tristán. Tristán se sentía tremendamente complicado, Tristán es mucho más puro, Tristán es transparente, dice la verdad, Isolda miente y no tiene problema, juega los dos roles. Y luego de que ella miente y que le dice que en el fondo estaba hablando le pone puras excusas, el rey Marco le cree porque le quiere creer, ya las personas tratan de ver lo que quieren ver, y luego los felones van a hacer un episodio de La Flor de Harina, que es un momento en que Tristán, porque además estos encuentros furtivos se van a producir en el palacio. O sea, estamos hablando que cuando uno lee, uno dice, no, esto no puede ser. O sea, está en la habitación durmiendo el rey Marco con Isolda. Y llega Tristán y de alguna manera tienen un encuentro ahí, y el rey Marco está al lado, que debe haber dormido bastante profundo, nos hace esas preguntas, pero evidentemente que es un nivel de osadía que uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? Bueno, y Tristán había sido herido
había sido invitado a la corte, porque Tristán constantemente trata de corregirse, trata de alejarse, y cada vez que se aleja, de hecho se va a tratar de vivir fuera de la corte, y ella lo va a buscar en forma constante. Y ahí cuando lo hieren, él está en la corte, y por lo tanto en la noche visita a Isolda, estaba herido, y los felones ponen harina, y entonces la harina deja claro no solo las huellas, sino que la sangre, con lo cual el rey Marco va a tener de alguna manera mayores sospechas. Aquí vemos a ella con la lira, que obviamente muestra que se encontró con Tristán, y ahí está entre medio de los arbustos el rey Marco, que tenía básicamente los cuernos bastante importantes, espiando esta situación. Y ahí se va a producir un evento que va a ser, de hecho, cuando Tristán, ya viendo cuando ya los pillan, eh, 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 Tristán va a tratar de huir con Isolda. Isolda va a ser castigada, de hecho aquí me voy a detener porque va a depender de las versiones, en algunos aparece este episodio del castigo, en otros los amantes se van directamente al bosque. El bosque es un lugar importante, o sea, los amantes van a arrancarse a vivir al bosque. Pero antes del bosque, en algunas de las versiones, aparece la idea de que el rey Marcos quiere castigar a Isolda, y en un minuto la va a condenar a muerte, y aparecen unos leprosos. ¿Ya? En todas las versiones corteses los leprosos no aparecen, ¿ya? Porque era demasiado tremendo. Los leprosos le dicen, bueno, ¿para qué la vas a matar? Dánosla a nosotros. Y por lo tanto el rey Marco decide que el mejor castigo para Isolda es que sea entregada a los leprosos. Y ahí es donde además a Tristán lo llevan preso, lo llevan en el fondo con grillete, y cuando va en el camino, en el fondo, para recibir su sentencia, él pide a los que lo están cuidando pasar a rezar, no le quieren impedir que pueda rezar, y entra a una capilla y se lanza por la capilla al mar, y finalmente logra rescatar a Isolda de los leprosos. Con este episodio o sin este episodio, en ambos casos los amantes huyen al bosque. Y aquí van a vivir en el bosque de Mogá por un tiempo. Tristán está inmensamente feliz viviendo con ella, y Isolda no está feliz, porque a Isolda le gustaban las comodidades, le gustaba ser reina. Aquí sí estaba con su amante, pero además Tristán se siente culpable de alguna manera, tratan de vivir el bosque en el mundo medieval y en el mundo cortés, en el mundo de la caballería. Tristán es el mejor caballero, por lo tanto Isolda es inmensamente egoísta, le priva a la corte del rey Marco de su mejor caballero. El bosque representa un lugar donde lo que no está permitido en la corte, todo está permitido. El bosque es un lugar no solo de, digamos, de sombra y de, digamos, de luz tenue entre medio de los árboles, sino que es un lugar donde la ley que está establecida no rige. Y por lo tanto Tristán va a ser feliz en este periodo, pero Isolda no. Y Tristán está súper enamorado de Isolda. Y por lo tanto él decide que tiene que hacer que Isolda esté feliz, y hay que buscar una forma para que el rey Marco los perdone. Y por lo tanto Tristán le escribe al rey Marco diciéndole dónde está, y por lo tanto el rey Marco, aquí está la incursión cuando salen a buscar a los amantes al bosque, y cuando llegan al bosque se encuentran con esto que vemos aquí, que lo va a aparecer varias veces. Está Tristán, está Isolda, están durmiendo juntos, vestidos, y entre los dos está puesta la espada de Tristán. Y así los encuentra el rey Marco, y esto es un símbolo que muestra que no eran amantes, sino que él está cuidando, digamos, la pureza de Isolda, poniendo esta espada entre los dos. Y el rey Marco interpreta esto de este modo. Además el rey Marco quería perdonarlos a los dos, los quería a los dos. Y por lo tanto perdona a Isolda, Isolda vuelve a la corte, perdona a Tristán, pero Tristán, sabiendo que él es débil, decide irse de la corte, porque él sabía que no podía volver a traicionar al rey Marco, y por lo tanto decide marcharse. Ahí está la espada entre los amantes, ¿ya? Que va a ser la tónica, y aquí está el momento en que ya finalmente Isolda vuelve a la corte. Así que efectivamente se perdona a Isolda, Tristán se va al exilio, ¿ya? Hace en el fondo un juramento, Isolda trata de buscarlo, ¿ya? Y finalmente Tristán se da cuenta que la única manera de poder salir de esto es irse lejos. Y ahí es donde Tristán se va a tener una serie de aventuras, y de hecho es impresionante porque aquí es donde Chrétien de Troyes lo va a poner incluso en el marco de la leyenda artúrica, siendo el mejor caballero,
pasando a ser parte. En un minuto él va a pelear una serie de, digamos, como propio de la caballería, una serie, digamos, de retos, y en uno de estos retos había como premio un perro que producía felicidad. Y por lo tanto él va a lidiarse en esta justa para ganar al perro de la felicidad, y una vez que gana el perro de la felicidad, él no lo quiere para él se lo manda a Isolda. Él estaba enamorado de verdad de Isolda, él estaba dispuesto por amor al rey Marco a irse lejos, él estaba dispuesto, es más, él en varias oportunidades Isolda está de vuelta y está reina, pero él echa de menos a Isolda, pero él no quiere volver a aparecer porque sabe que va a caer y se va a disfrazar en el fondo de mendigo, solo para verla de lejos, él está de verdad enamorado de ella. Y en este marco digamos, de las distintas acciones que va a tener Tristán posteriormente, va a encontrarse con un personaje que es llamada Isolda de las Blancas Manos. Isolda de las Blancas Manos es una joven bonita que bastó con llamarse Isolda para que Tristán decidiese, ok, me voy a casar con ella para intentar olvidar a la otra Isolda. Y de hecho se va a casar con Isolda de las Blancas Manos y nunca se va a enamorar de ella. Y Isolda de las Blancas Manos va a tener una envidia tremenda por esta otra Isolda, la rubia, y de hecho en un minuto Tristán va a ser herido, digamos, de muerte, y él sabe que la única persona que lo puede curar es Isolda, la rubia, y va a hacer llamar a Isolda, él está muriendo y plantea la idea de que si Isolda acepta venir, que el barco cuando venga hice velas blancas y que si Isolda no acepta venir, que pongan las velas negras. Esto vamos a ver después que estos son arquetipos que están presentes en otras leyendas, en leyendas del mundo griego, en la leyenda del mundo de Creta, de Teseo básicamente, Egeo, que era el padre, se va a lanzar al mar, y por eso el mar Egeo se llama así, cuando tal y cual, supuestamente, si no venía el hijo, eran velas negras, y ve las velas negras y se lanza al mar. Pero aquí lo que va a suceder es que Tristán está muriendo, y la que está cuidándolo es Isolda las Blancas Manos. Y cuando Isolda las Blancas Manos ve por la ventana que el barco que viene tiene velas blancas, ella le dice que viene un barco, y él le pregunta, ¿de qué color son las velas? Y ella con rabia profunda, porque en el fondo ella lo quería, y lo único que quería ella era que a ella la quisiese, le va a decir que son negras, con mucha rabia, son negras, negras. Y entonces Tristán deja de pelear por su vida y se entrega y muere. Y cuando Isolda la rubia llega, se muere también. Y Isolda la rubia viene con, en el fondo, con el rey Marco. Y aquí es donde se produce un momento que es impresionante, porque ahí el rey Marco se da cuenta qué es lo que ha hecho él. En el fondo, ¿por qué no supo antes? ¿Por qué no supo que Tristán, que era uno de sus grandes amores, estaba tan enamorado de Isolda? ¿Y por qué no supo que Isolda también estaba enamorado de Tristán? Porque de alguna manera el propio rey Marco se siente culpable del drama de los amores. Y ahí, finalmente, ella también va a morir, y los van a enterrar juntos y van a ser la madre selva. Así que esa es básicamente el concepto de esta historia. Entonces, evidentemente que aquí estamos hablando de un mundo del concepto de este amor cortés, de este concepto del amor imposible. ¿Ya? Aquí vemos la herida mortal de Tristán, ahí está el rey Marco, cabizbajo, entendiendo que en parte lo que está sucediendo, este drama de sus dos grandes amores, es culpa de él. Y ahí está la madre selva, que va a salir de los cuerpos, que ahora sí, que no pudieron estar juntos en vida, aunque en este caso, por Dios que estuvieron juntos. O sea, aquí sí hay amor carnal, y hay amor carnal permanente y reiterado, y insisto, inmensamente, podríamos decir, audaz, de un nivel que uno dice es realmente impresionante. Entonces aquí vemos distintas ilustraciones, voy a partir con las ilustraciones medievales, un poco para ver las hazañas de Tristán, Tristán, este gran caballero, que va a pelear y que va a pertenecer, aquí vemos en el fondo, dentro de la corte del rey Arturo también, a Tristán. Y aquí un poco para ver el tapiz de la Paulina, ¿viste? Aquí vemos un tapiz que se parece bastante, que es este tapiz de Tristán e Isolda, que cuenta precisamente parte de esta historia, el enfrentamiento
con el dragón, la corte, en fin, es parte de, digamos, de este mundo. Entonces, efectivamente aquí estamos en el marco del amor cortés, y el amor cortés es un ideal que va a surgir en las cortes primero de Aquitania y después de María de Francia, y que básicamente se convierte en un ideal de un amor que es inalcanzable, y generalmente se refiere el amor cortés al deseo, es un amor platónico, no es un amor carnal. En este caso es un amor cortés que cruza la frontera, ¿ya? Pero es un amor prohibido. Y generalmente sí, es una mujer casada, que se convierte en un ideal, ¿ya? Un ideal que es un ideal poético, básicamente. ¿Ya? Pero en el caso de Tristán y Isolda, y esa es la gran diferencia con muchas otras obras que se inspiran en este ideal de amor cortés, es que hay un amor carnal, carnal real. Entonces, las cortes de amor van a surgir, como yo les decía, en Francia, y evidentemente esta idea de una mujer casada, una mujer imposible, que inspira incluso en el marco de la caballería, pero en el sentido de un ideal, incluso ascenderse espiritualmente, es el concepto. Entonces, estamos hablando de un mundo del siglo XII, un mundo precisamente de cortesanos, de caballería, de juglares, porque la corte de Aquitania, y por eso específicamente la figura de Leonor de Aquitania en torno a la figura de Tomás de Inglaterra, es una corte intelectual. Aquitania era inmensamente aventajado en todo lo que es el mundo cultural. Es más, cuando Leonor de Aquitania se casa con el rey de Francia, primeramente ella consideraba que la corte de París era una corte insípida en relación a lo que era Poitiers. Y posteriormente ella va a las cruzadas con el rey de Francia, y ahí va a tener un romance ella también. Leonor de Aquitania era una mujer de armas tomar, y por lo tanto el auspiciar una historia como esta es algo bastante, digamos, natural, digamos, para ella. Ella va a tener un romance con un tío de ella que también era intelectualmente mucho más. Ella dice del rey de Francia, quien le dio a ella dos hijas mujeres, que le dio dos hijas mujeres porque no había pasión, porque ella no se había casado con un hombre, se había casado con un monje. Y ella después, acusando con sanguinidad, se va a, digamos, a anular el vínculo, y luego se va a casar con el rey de Inglaterra, que era más joven que ella y que parece que era hermosísimo, Enrique II, y ella misma va a decir que de esa unión nacieron varios hombres por la pasión, y esa va a ser una relación bastante compleja, porque Enrique II va a ser, digamos, va a darle varios hijos a Leonor de Aquitania, pero posteriormente va a tener también varias amantes. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque ella después se va a ir a Poitiers en su enemistad con su marido, y ahí va a desarrollar estas cortes de amor que tienen este ideal, por lo tanto un ideal que reacciona contra la realidad misma de las situaciones que a las mujeres les tocan vivir y que le había tocado vivir a ella misma. Entonces hay que imaginarse estas cortes de amor en este contexto del siglo XII, donde van a surgir estas historias. Entonces, primero voy a partir mostrando algunas ilustraciones para que vean este arquetipo y esta idea del amor cortés y el amor carnal, porque siempre uno se imagina que en la Edad Media, de alguna forma, no había ni relaciones extramaritales, y vemos que la misma historia que estamos contando es una historia tremendamente escandalosa, incluso para términos actuales, porque implica traiciones múltiples. Y aquí vemos muchas ilustraciones donde van a aparecer los amantes, y van a aparecer los amantes con incluso ilustraciones que podrían ser consideradas en ciertos aspectos hasta pornográficas. ¿Ya? Y aquí es genial porque me encanta aquí que muestran, aquí están el rey con la reina, los encuentros de los amantes, ¿ya? Y los encuentros de los amantes en plena luz del día, en la pileta ahí directamente. O sea, lo carnal en esta historia, que a diferencia de que las cortes de amor como concepto no es un amor carnal, sino que es un amor ideal, en la historia de Tristán y Isolda, independiente que está en el marco del mundo de las cortes de amor, supera esas cortes de amor, porque aquí los encuentros son reales, son permanentes y tienen en el fondo un alto nivel de erotismo, e incluso muchos podrían decir que hasta un nivel pornográfico en muchos aspectos.
Entonces, efectivamente, esta historia va a inspirar en forma constante y permanente, o sea, todos los tapices posteriormente, digamos que van a venir después, porque esto surge en el siglo XII, pero se va a seguir contando en el siglo XIII, ahí se va a complementar las historias alemanas, que ya voy a hablar de ellas en unos minutos, y posteriormente van a seguir apareciendo otras historias que van a hacer crecer, y por lo tanto las ilustraciones medievales van a hablar de esta historia en forma permanente. Entonces aquí vemos el encuentro, los amantes y la espada, la idea de este fenómeno de la espada entre los amantes. Entonces, las versiones que vamos a ir construyendo, la primera es la de Tomás de Inglaterra, que es este poeta que creemos que es anglo-normando, del siglo XII, que estaría en la corte de Eleonor de Aquitania, efectivamente en el gobierno de los primeros Plantagenet, podríamos decir, porque Enrique II va a ser el primer Plantagenet, ¿ya? Y aquí tenemos una historia fragmentaria. Sabemos que este poema habría sido escrito entre el 1155 y el 1160, y generalmente se atribuye a esta figura en torno a esta corte, por lo tanto sería precisamente el marco del imperio angevino, de esta figura de Leonor de Aquitania, que no solo tiene una vida, ella misma escandalosa, ella misma licenciosa, además va a ser una mujer de armas tomar, porque posteriormente al enemistarse con su marido, ella va a decidir tomar un rol político, va a terminar presa por su marido, liberada por su hijo, y en el gobierno de Ricardo Corazón de León ella va a gobernar, por lo tanto ella va a tener un rol político importante, pero además ella es una intelectual, donde en su tumba en la avenida, la abadía de Fontainebleau, ahí está enterrada, está en la tumba, y no se ve hacia abajo, pero en las manos tiene un libro, o sea, ella es una intelectual que va a ser patrona de las artes, y por lo tanto no es extraño que haya sido, en el fondo, la patrona de este supuesto, en el fondo, Tomás, que no sabemos nada más que Tomás, de Inglaterra, punto. ¿Ya? Entonces, esta, en el fondo, generalmente aquí se habla de esta visión cortés, ¿ya? Donde básicamente lo que describe la obra de Tomás son pocos escenarios y se asienta principalmente en la historia en las pasiones de los personajes, y eso es lo que va a explotar. Entonces aquí vemos todo lo que representa el surgimiento de los romances en Inglaterra en torno a la corte del imperio angevino. ¿Ya? Entonces, en esta versión hay muchas cosas que no aparecen. Aquí no aparecen los leprosos, ¿ya? Porque evidentemente los leprosos es una escena asquerosa, o sea, esa idea de entregar a Isolda como castigo al grupo de leprosos, ¿para qué? Bueno, eso básicamente es para consolación sexual, o sea, no es otra cosa, o sea, era el peor de los castigos, era la muerte en vida y lentamente, era mucho mejor que fuese muerta de una vez por todas. Y eso no aparece precisamente acá porque eso era algo tremendamente duro, ¿ya? Y aquí sí aparece esta idea del deseo del cambio y por lo tanto el tormento del propio Tristán de alguna manera esa idea de tratar de, digamos, de superarse. El propio George Duby dice, y de hecho él va a escribir varias de las mujeres de la Edad Media y ahí aparece también la figura de Isolda, y aquí él dice que en el fondo el amor, en un ensayo que se llama El amor en la Edad Media y otro ensayo, él habla de, digamos, de este amor cortés, donde dice que en el fondo un joven sin esposa cuya formación no ha concluido asedia a una mujer casada y en consecuencia inaccesible, protegida por un tipo de sociedad que consideraba el adulterio de la esposa como el peor de las adversiones y por lo tanto se amenazaba con esto con terribles, en el fondo, castigos. ¿Ya? Y esa es un poco la idea que está detrás y por eso se considera que esta es una versión cortés, independiente de que haya consumación en esta, digamos, carnal, en esta relación. Entonces aquí vemos a los amantes, esta obviamente es evidente, rubia, reina, él con la lira, Tristán e Isolda, y aquí vemos los amantes y evidentemente las acciones cortesanas, espía, y vemos cómo están mirando por la ventana los distintos encuentros que van a ser permanentes. La otra historia temprana es esta de Berol, ¿ya? Donde sí aparece la pócima, y esa es la gran diferencia principalmente con la anterior, porque en este caso, aunque siguen siendo igualmente de amantes carnales, ya no son culpables.
ellos son víctimas de la circunstancia. Y como son víctimas de la circunstancia, cumple con todas las ideas, en el fondo, anteriores. ¿Ya? Y de alguna forma, aquí los amantes, no son culpables, son víctimas y siempre están tratando de mostrar esa inocencia que se refleja en el fondo en forma permanente en estos amantes. ¿Ya? Aquí además aparecen otras cosas que son importantes, como por ejemplo que Tristán como caballero, y aquí se realzan algunos puntos de la caballería, los caballeros tienen generalmente sus propios caballos, su propia, en el fondo, espada, y aparece el caballo de Tristán con nombre, que de alguna manera identifica más también con todo lo que es propio de la caballería. Y posteriormente a estas historias, va a aparecer en el fondo algunas historias como el Laís, yo les dije, de la Madre Selva, que va a aparecer en el Laís de María de Francia, pero también van a aparecer otras historias que se llaman la folie, porque en el fondo la locura, ya de hecho Tristán en un minuto cuando ya está fuera, se ha ido al exilio, cree que se vuelve loco porque no tiene el amor de Isolda, y por eso finalmente decide casarse con Isolda en las blancas manos para tratar de recuperar esa cordura, pero nunca más va a poder ser feliz, por eso su nombre está también puesto, porque es la tristeza, una tristeza que de alguna manera lo lleva a esta locura. Entonces el concepto de la folie, esta locura va a aparecer con varias historias, que va a reflejar la historia de Tristán. Entonces va a aparecer la locura de Berna, que tiene un fragmento de 998 versos, la Folie de Oxford, que también es un texto, digamos, inglés en este caso, de 572 versos, y va a aparecer el Galateo de los Enamorados, que también es un poema del siglo XII, también anglo-normando. Y ahí van a aparecer luego lo que son las historias alemanas. El primero es Elfhard von Oberth, ya, que va a escribir un Tristan, y aquí efectivamente esta versión es la primera que la encontramos completa, porque ni la de Tomás de Inglaterra ni la de Perol están completas. Entre las dos fragmentarias uno completa la historia, pero la de Oberth uno ya encuentra la historia completa. Y aquí sí hay un papel importante de las acciones bélicas, de mostrar de caballería profunda, de mostrar a Tristán como el mejor caballero, ¿ya? Y va a reducir un poco lo que es la figura de Isolda. Y obviamente que además otra cosa interesante es que todos estos textos alemanes están en el marco, los llamados Minnesänger, van a tener ilustraciones. Ya las de Oberth son bonitas y vamos a ver que las que vienen después son más bonitas aún. Pero aquí vemos a Tristán enfrentándose en el marco de la caballería, y obviamente también las visitas, los amantes, los felones, aquí están los felones debajo de la cama, espiando básicamente estos encuentros. Así que el Tristán de Oberth, que ya va a ser la primera historia completa, y luego va a aparecer la historia de Gottfried von Strassburg, y esta historia de Gottfried von Strassburg es la historia que posteriormente va a tomar Wagner cuando hace su ópera. Esta es la historia, lo mismo, Wagner siempre va a usar las versiones alemanas. Cuando nosotros hablamos de el Parsifal, por ejemplo, él va a tomar no la historia inicial, que es lo que se llama Parsifal o Cuento del Grial, sino que él va a tomar el Parsifal de Wolfgang von Eschenbach, y en este caso va a tomar la historia de Gottfried von Strassburg, de este Tristán y Isolda. Y aquí estamos hablando ya del siglo XIII, ¿ya? O sea, es posterior, que obviamente se va a basar en las historias anteriores, se va a basar en la historia de Tomás de Inglaterra, y se va a basar también en Oberth, que completa en el fondo esta historia. Y aquí de alguna manera él va a crear lugares, propios de los alemanes, crear lugares físicos, dándole ubicación geográfica, y por lo tanto ellos cuando se van al bosque, hay un bosque identificable, con un lugar identificable que lo llaman el Minegrote, esta cueva en el fondo de amor. ¿Ya? Y aquí está, este tapiz que se nota poco, pero ahí van en el barco, ¿ya? Y en la versión de Ciruela está esta otra versión, que tiene las dos versiones alemanes, la de Elfhard von Oberth y la de Gottfried von Strassburg, que están juntas y que son las versiones más completas, son las versiones, digamos, con más detalles también, que de alguna manera atienden mucho más y a la imaginación y a los sentidos. Tienen muchos detalles mucho más sabrosos que las historias anteriores. Entonces, esta historia de estos amantes prohibidos, que evidentemente se va a convertir en una historia inmensamente popular durante el periodo medieval. Entonces, aquí vemos distintas versiones que aparecen, incluso los clásicos Penguin también están, todas las versiones,
que incluso se basa, que aquí, por ejemplo, está la versión de Strasbourg, que además trae la versión de Tomás de Inglaterra, ¿ya? Un poco para que se complemente. Ahí está el emisario que le trae la carta al rey Marco para que venga el perdón. Y vemos que esta historia va a inspirar el arte profundamente, porque aquí vemos precisamente cuando el rey Marco sale a buscar a los amantes al bosque, ¿ya? Aquí está los encuentros furtivos de los amantes, el rey Marco espiando entre medio de las flores, ¿ya? Esto que aquí también, miren, aquí están los dos amantes, aquí hay un espía abajo y aquí hay un espía acá arriba. O sea, esta idea de encontrar la prueba del delito, y están los felones, el felón es descrito en las obras como unos enanos, no tienen nombre específicos, pero básicamente son aquellos que tienen envidia. La envidia produce tristeza en el alma, el bien del otro. Es la envidia contra Tristán. Tristán las tiene todas, Tristán es el mejor caballero, tiene el amor del rey Marco y además tiene el amor de la reina Isolda. Y estos Minnesänger de Strasbourg van a tener las ilustraciones más lindas. Tristán, el mejor caballero. Y aquí vemos que es Tristán porque además acompaña siempre en las ilustraciones este concepto que va a ser la madre selva. La madre selva que evidentemente representa a los amantes. Tristán en la corte del rey Marco, logrando en el fondo la atención de todo, el centro de la atención. Tristán e Isolda, la rubia, recordemos que Isolda es rubia y es crespa, tiene el rizo de oro, el momento del que el pájaro trae el rizo de oro. Y aquí están los encuentros de Tristán e Isolda, que además aquí hay unas cosas geniales porque los encuentros tienen en el fondo incluso hasta tecnología para poder encontrarse. O sea, imagínense esto, Romeo y Julieta quedan cortos al lado de esta tecnología, escalera, ya, digamos, instalaciones, y aquí también, miren, la madre selva que de alguna manera los acompaña en forma permanente. Y obviamente que estas son las ilustraciones de todo lo que es el mundo de caballería, podríamos decir, más linda. Las ilustraciones francesas son muy lindas, pero hay que decir que los Minnesänger alemanes son lejos los más lindos. Aquí está el bosque, cuando están saliendo a buscar al bosque con perros, como pueden ver los perros, este perro es más grande que las personas, ¿ya? Que van a salir a buscar directamente a los amantes. Después de esta historia de los alemanes, van a seguir nuevas versiones, va a salir el Tristán en prosa también en el siglo XIII, que ya es una aventura relacionado con la caballería, principalmente con la corte del rey Arturo. Recordemos que Chrétien de Troyes en Cliché pone a Tristán en la corte artúrica, y por lo tanto se va a ensalzar en el concepto de la búsqueda del grial, a la figura también de Tristán, que evidentemente en el concepto del grial, en la medida que esto se va perfeccionando, no puede ser Tristán quien encuentra el grial porque tiene todos los pecados que puede tener, ¿ya? Y por lo tanto Tristán es un gran caballero, es una figura de la corte, y básicamente esta relación lo que hace es privar a la corte de uno de los mejores caballeros, o sea, una idea. Y luego van a aparecer versiones ya en el siglo XIV, en todo el marco de la caballería tardía, y aquí aparecen varios, aparece el Tristán ricardino, el Tristán de Viena, el Tristán de Córcega, en el fondo van apareciendo, y en España va a aparecer una historia que se llama el Tristán de Leonís, ya que ya son los más tardíos, y esto ya básicamente va de la mano casi con lo que va a ser la figura de Cervantes posteriormente, o sea, un poco para que nos imaginemos que es la decadencia del mundo de caballería, pero Tristán como figura sigue apareciendo. Por lo tanto, Don Quijote sin duda debe haber leído parte de esa historia. Ahora, va a ser el mundo del siglo XIX, en particular la figura de Joseph Bédier, quien va a reconstruir la historia. Porque ¿qué es lo que hace Bédier? Bédier va a tomar todas las historias sobre la leyenda de Tristán y Isolda, las va a tomar una detrás de otra, las va a compilar y va a reconstruir la historia para representarla en una nueva versión, en un compilado para el mundo romántico. O sea, obviamente que el romanticismo, que mira a la Edad Media, va a mirar también a esta historia, y va a ser Bédier el que nos va a traer la historia. Bédier había estado trabajando largamente en todo lo que era la Chanson de Roldán, que es una de las obras más importantes del mundo francés, y por lo tanto él, después de ese trabajo, se va a dedicar a este trabajo de Tristán y Isolda, y va a sacar una edición recontada para el siglo XIX, y esa versión recontada, digamos, hecha por Bédier, va a ser traducida al inglés por Hilary Belloc. Hilary Belloc es el gran amigo
de G.K. Chesterton, ya que también es un francés, pero que vive en el fondo en Inglaterra y se va a convertir en el gran amigo y parte, digamos, del movimiento católico, que también van a mirar el mundo medieval y va a ser precisamente Belloc quien va a traducir y quien va a retraer esta historia hacia el inglés. Aquí vemos esta historia recontada, el romance de Tristán y Isolda. O sea, la mejor historia que uno puede leer hoy día es tomar la historia de Bedier, que ya tiene compilado y que ya tiene todo el trabajo con la anterior y que además tiene todas las citas y todo el trabajo que hizo Bedier de los estudios para comprender la historia completa. Y aquí evidentemente está la fatalidad, y obviamente que esto va a ser la leyenda principalmente tomada de Strasbourg, que va a ser lo que va a tomar también en el siglo XIX, porque esto va a poner de moda el tema, y por eso Wagner finalmente va a tomar esa historia. Hay unas ilustraciones que son grabados tardíos medievales, que son extraordinarios porque tienen toda la historia. O sea, vamos a hacer un repasado primero sobre eso, para luego ir viendo cómo esta historia va siendo vista por el mundo, en el fondo romántico, posteriormente. Entonces aquí vemos a Tristán siendo raptado por los mercaderes. ¿Ya? Este niño se lo llevan los mercaderes, que va a llegar finalmente a la corte del rey Marco. Y en la corte del rey Marco va a lograr que el rey Marco lo quiera por sus méritos, hasta que finalmente le va a contar quién es, que es su sobrino, va a iniciar todo su aprendizaje, incluso en la caballería, que está siendo ordenado caballero, y va a vencer, como el mejor caballero que tiene la corte del rey Marco, al Morholt, ya que el Morholt de aquí sale bastante pequeñito, se supone que es un gigante, aquí son pares, podríamos decir. ¿Ya? Y ahí está la herida de Tristán, digamos de Tristán por la espada del Morholt, esta espada envenenada, y por lo tanto va a quedar casi muerto, y lo van a poner en el fondo en este barco que va a llegar a Irlanda, lo va a curar Isolda y va a volver a la corte del rey Marco. Así que ahí está de vuelta, ¿no es cierto?, que llega tan contento. Va a ir de vuelta en el fondo a buscar ahora a la novia para el rey Marco, se va a enfrentar al dragón, ahí está la muerte del dragón con la lengua bien afuera, recordemos que él le corta la lengua y la pone en su morral, ¿ya? Y aquí va a ganar la justa finalmente para ganar la mano de Isolda. Y ahí está el barco, ¿ya? El viaje. El viaje, recordemos que el concepto del viaje, el hombre es un hombre que viaja, un homo viator, y los viajes cambian a las personas. Y durante el viaje, por eso el punto de inflexión, se produce este cambio, ya sea por pócima o sin pócima. ¿Ya? En las versiones iniciales no hay pócima, por lo tanto los amantes son culpables. En las versiones posteriores hay pócima y los amantes son víctimas. Eso es básicamente lo que hace. Y aquí está el momento en que, en el fondo, Tristán le entrega a Isolda y se produce este momento en que podrían haber hablado los amantes, pero no hablan. Y aquí aparecen los felones, ¿ya? Está el rey, están los felones, ¿no es cierto?, que quieren generar la desconfianza del rey. ¿Ya? Y aquí están los encuentros fortuitos, la complicidad de Briseida, que ayuda para que estos encuentros se realicen, Tristán que se encuentra con Isolda en el jardín, y aquí están los felones y el propio rey Marco observando literalmente a los amantes. Ahí está el felón acusando a Tristán e Isolda, y finalmente la prueba de la harina, que va a ser la prueba final para que sean considerados culpables. Y por lo tanto aquí vemos que Tristán, quería salvar a Isolda, entra a rezar, esto bien comprimido, entra a rezar a la capilla, se arranca por la ventana, nada por el río, para ir a rescatar a Isolda, que en este caso está la versión con los leprosos. Los leprosos deciden pedirle al rey Marco, no la mate, dénosla a nosotros, y finalmente Tristán la va a salvar de los leprosos y se la va a llevar al bosque, ¿ya? Y por lo tanto al bosque, en el fondo, la va a ir a buscar posteriormente el rey. Aquí está el emisario que le trae la carta cuando Tristán se da cuenta de que Isolda no está siendo feliz. Él decide que va a renunciar a todo para que ella sea feliz, él la ama, él está dispuesto a renunciar, ella no, ahí hay cosas importantes. Y aquí está el momento de la reconciliación del rey con los dos. Tristán le pide perdón, el rey le pide que se quede, pero él le dice que no, y aquí le está mandando el perro. O sea, Tristán se va lejos, pero siempre pensando en ella, gana el perro de la felicidad y se lo manda literalmente de vuelta, ¿ya? Y luego la visita de mendigo, nadie lo reconoce, excepto el perro es el único que reconoce en el fondo a Tristán. Eso es igual que en la Odisea, ¿ya? Un poco hay montones de arquetipos propios, digamos, de la literatura que están presentes aquí.
Y finalmente Isolda, que llega tarde, ahí está Isolda de las blancas manos, ¿no es cierto? Y Tristán muere, ¿ya? Y ahí están los dos enterrados juntos. Bueno, esta historia de drama obviamente va a inspirar a Wagner. Wagner le va a poner música, una música fabulosa, hay que decir que Wagner lo que hace generalmente con las leyendas es tomar toda la historia y reescribirlas él, lo que hace por ejemplo con el ciclo del anillo, es tomar la saga Los Volsungos y la saga Los Nibelungos, y no es ninguna de las dos, sino que él hace un híbrido y cuenta una historia nueva. Bueno, aquí también él va a hacer un híbrido a su propia voluntad, basado principalmente en la obra de Strasbourg. La música de Tristán y Isolda es increíble, así que tremendamente recomendable para que lo escuchen. Ahora, hay historias que están por detrás. Yo les dije que más allá digamos, las leyendas se construyen entre varios autores, pero siempre hay algo detrás. Lo primero que hay que decir es que hay varias historias que están por debajo, antes de que ni Tomás de Inglaterra ni Perrault escribiesen, que tienen que ver con el mundo celta, con el mundo o sea, los escenarios son Cornwall, Irlanda, ¿ya? Básicamente el escenario y la corte artúrica, que la suponemos en el marco de Inglaterra, no tenemos claridad en qué lugar habría estado, ¿ya? La corte de Camelot, y ahí hay muchos supuestos Camelot, ¿ya? Pero sí hay varias, digamos, nombres que derivan del mundo gaélico, ¿ya? De hecho, la palabra marco significa caballo, en el fondo, en gaélico. Hay leyendas, una leyenda que es la leyenda de Dristan, que es un rey de Irlanda, y que efectivamente aquí también aparece en esta historia un triángulo amoroso, donde de alguna manera aparece este rey con su mujer y un sobrino. O sea, básicamente hay una historia que tiene un algo similar a lo que se ve en esta historia, ¿ya? Y además aparece en esta historia, hay otra historia que se llama la historia de Dermaid y Grain, ¿ya? Donde efectivamente aquí se enamoran a causa de lo que llaman un haste, y un haste es una especie de alguna manera de sortilegio celta, ¿ya? Y por lo tanto, esas historias que tienen una base común podrían ser la base de esta historia que se construye después en un marco de caballería correspondiente al siglo XII. ¿Ya? De hecho, esta es la piedra, en el fondo, que se conmemora esta historia, que es la piedra, en el fondo, de Darmaid. También recordemos que hay ciertos elementos que ya los mencionamos en relación, o sea, mencionamos que hay muchos elementos que se replican de la historia, podríamos decir, del mundo clásico. ¿Ya? Si uno empieza a ver en Ovidio, está la historia de Píramo y Tisbe, ¿ya? Que básicamente también son estos vecinos, que esta historia es una historia que va a inspirar también a Shakespeare cuando hace la historia en el fondo de Romeo y Julieta, ¿ya? Y que básicamente esta historia de Píramo y Tisbe, estos vecinos que estaban prohibidos de verse porque no se querían también las familias, conversaban entre un hoyo en la muralla y finalmente deciden encontrarse, y ella sale y la ataca en el fondo una leona y ella en el fondo se arranca, pero el velo de ella queda manchado en sangre, y cuando él en el fondo sale a buscarla a ella, encuentra el velo, piensa que ella se murió y por lo tanto se mata y después se mata a ella. O sea, básicamente esta idea de los amantes prohibidos. Entonces aquí vemos representaciones de esta historia, digamos, este es un mosaico en Chipre, también del mundo clásico, del mundo romano y del mundo medieval, porque estas historias están en forma permanente presente, este encuentro de los amantes más allá de las prohibiciones, es el concepto que podríamos decir. Y obviamente que también el mundo romántico lo va a ver, ahí está Tisbe conversando con él por el hoyito de la muralla, ¿ya? Y obviamente que esto es lo que va a llamar la propia Isabel Riquet, de alguna manera ella va a decir en esta obra que se llama El corazón devorado, que hace en el fondo un análisis de las leyendas en general. Ella habla de estos amantes, ¿ya? De este proceso creativo dinámico en el que fueron incorporando elementos nuevos y tal vez desechando otros, modificando algunos, como ocurre en toda la literatura medieval. Lo que está claro es que esta novela cuando aparece en un mundo de cambio, después de la conquista normanda. Ya los normandos van a cambiar muchas visiones y van a traer con mucha fuerza el ideal caballeresco. Y además son
con los normandos, en el gobierno del tercer normando, que es Enrique I, comienza, y de hecho Götz de Monmouth escribe la historia de los reyes de Britania, y surge el comienzo de la leyenda artúrica. Y también en ese marco, un poquito posterior, aparecería por primera vez, usando elementos anteriores, la historia de Tristán e Isolda. Entonces, es en el marco de estos Plantagenet, de esta nueva dinastía que tiene que construir relatos, que tiene que encantar básicamente políticamente a la gente, porque uno dice, bueno, ¿y para qué esto? Bueno, porque es una teleserie, y entendamos que la política entera es pan y circo, y por lo tanto la teleserie viene precisamente muy, muy bien. Ahora, hay algunos elementos que algunos han encontrado en torno al mundo de lo que se denomina Caledonia, es decir, lo que es Escocia, principalmente en relación a algunos nombres. Hay un rey picto en el fondo que se llama Drustanos, y efectivamente este Drustanos también tiene algunas historias que podría tener que ver con la historia digamos, de Tristán y Isolda. Entonces ya es en todo un supuesto de que efectivamente cuando hablan de Tristán de Leonés, aquí también en el fondo hacen este vínculo con Escocia. Hoy día todos tratan de apropiarse de las leyendas, y la intención del mundo escocés también ha sido de plantear de que el origen de esta leyenda no sería, o sea, sería en las Islas Británicas, pero sería específicamente en Escocia. ¿Ya? O sea, como un rey picto que posteriormente va a llegar hasta Cornwall, y aquí está esta piedra que se conoce básicamente como esta piedra de Drustanus. Y Drustanus podría ser Tristán, y esta piedra dice abajo, en el fondo, en su lápida abajo, ¿no es cierto? Dice Drustanus hic lacit cumori filus. Drustanus, en el fondo, yace aquí de la casa de Cumorus, ¿ya? Y en el fondo esto es el rey Cumorus, sería un nombre latino para referirse a el rey Marco de Cornwall, ¿ya? Entonces, ahí hay una serie, más bien podríamos decir, políticamente se aprovechan de la leyenda posteriormente, o esto es para un lado o para el otro, pero hay ciertos vínculos que algunos hoy día tratan de ensalzar. Los escenarios, ya los dijimos, Cornwall, Leonís, Tristán es de Leonís, y por eso la idea de Leonés, de pensarlo hacia Escocia, también viene de ahí, que podría ser Lothian, que se habla hoy día, Irlanda, Isolda es de Irlanda, Cornwall y Gales, porque efectivamente de ahí en el fondo hay varios lugares que mencionan, ahí está la piedra de esta, digamos, celta que inspira esta historia anterior. O sea, básicamente estamos hablando siempre de las islas británicas. ¿Ya? Entonces, aquí hay varios elementos que son interesantes. El filtro mágico es un elemento bastante original, aunque están las leyendas celtas, pero no es un filtro probablemente tal, es un conjuro, pero aquí aparece como un filtro, ya que permite excusar digamos, los amantes. Y aquí Verol dice, que es el primero que lo incorpora, dijimos que Tomás de Inglaterra no tiene filtro. Dice, señora, fe mía, ella me ama de buena fe, pero vos no podéis entender el motivo. Si me ama, es a causa de lo que bebió. No puedo separarme de ella, ni ella de mí. No os lo puedo ocultar. Eso es lo que dice, en el fondo, esta idea de poder excusar a los amantes de estar, digamos, trágicamente enamorados. ¿Ya? Ahí está un poco esa idea. Esta idea que ya se lo he mencionado todo el tiempo, del amor antisocial, y aquí está la relación entre los dos, porque es ella la que le quita a Tristán a la corte. Y Tristán es el mejor caballero de la corte, es el mejor vasallo del rey Marco. Y ella es la buena para mentir, ella es la que quiere todo, quiere pan y pedazo, ella quiere ser reina y quiere ser amante. Ella no deja, en el fondo, a él salir. Ella es una buena mentirosa, él no. Entonces, básicamente también aquí hay una idea de que ella es mucho más culpable que él. Las comparaciones con la historia de Teseo son varias. Primero, dijimos que el reino de Cornwall tiene que entregar en el fondo una cantidad de donceles y doncellas. ¿Ya? Efectivamente, la historia de Teseo también comienza con eso, había que entregarle donceles y doncellas al Minotauro, y Teseo decide combatir contra eso. Pero no solamente aparece eso, aparecen las velas blancas, las velas negras, que evidentemente aparece también en esta historia. O sea, hay elementos de la mitología y de la visión del mundo clásico
que están presentes. También hay elementos de la Odisea. Yo les dije que el perro, de hecho el perro es el único que reconoce a Odiseo cuando vuelve, a Ulises cuando vuelve de su viaje. Y el perro va a ser el único que reconoce a Tristán cuando Tristán se disfraza de mendigo para ir a ver a Isolda. Ni siquiera Isolda lo reconoce, pero el perro sí. Entonces ahí hay una serie de comparativos. Ahora, después de Verón, el mundo romántico se va a enamorar de esta historia y vamos a ver cómo varios van a representar la historia. Principalmente todo el mundo de los llamados prerrafaelitas se van a inspirar muchísimo en esta historia. Los prerrafaelitas es un grupo de vanguardia británico que van a surgir en el año 1848 y se van a llamar The Preraphaelites Brotherhood, como en el fondo un arte que va a mirar antes de Rafael Sanzio, o sea, que va a mirar hacia la Edad Media. Y van a tener como inspiraciones una lista que hace uno de sus, digamos, de su artista que se llama Dante Gabriel Rossetti, que era un italiano, una familia italiana asentada en Inglaterra, que va a hacer una lista de los llamados inmortales. Y en esa lista de los inmortales van a aparecer varios poetas y autores hacia atrás que van a ser la inspiración de, digamos, de su arte. ¿Ya? Y ahora en la lista de los inmortales hay una mezcla, está Jesús, está también el propio Jesús a todos los religiosos, los va a inspirar nuevamente, porque ya que el racionalismo había tratado de dejar la religión de lado, el movimiento romántico va a volver a mirar a lo religioso, pero está también Dante, está también Shakespeare, ¿ya? Y obviamente que las leyendas medievales. Ahora, de la primera generación de prerrafaelita van a ser posteriormente una segunda generación y lo que se denomina el movimiento estético británico. Y aquí aparecen muchísimos que se van a inspirar en la leyenda de Tristán y Isolda. Uno de los autores que va a pintar muchísimo, sobre todo arte medieval, va a ser Edmund Burle-Layton, que además es un pintor bastante realista, y aquí está precisamente Tristán y Isolda, clarísimamente, y el rey Marcos, que viene asomándose. A ver, Duncan es irlandés, y de hecho este cuadro de los amantes está en el Museo de Arte de Edimburgo, y aquí vemos los amantes tomando la poción. Esta es lo que yo puse, y además aquí hay una intención de parte del autor romántico de vincular esta historia al mundo celta, o sea, desde la ropa que tiene puesta Tristán, o sea, es precisamente todo lo que es el neomedievalismo, en el fondo el Gothic Revival y los movimientos nacionalistas que van a comenzar a aparecer, que es todo lo que es en el fondo esta cultura gaélica que va a empezar a emerger con gran fuerza y que evidentemente va a abrazar todas estas historias. Aquí vemos a Waterhouse, otra vez el momento de la poción va a ser algo importante porque eso es lo que los hace no culpables. Aquí está Waterhouse con la poción mágica celebrando, bebamos antes de que lleguemos a la corte, por error, y no era la idea, pero se enamoraron. Y aquí vemos a Rossetti, el propio Rossetti, parte de la hermandad de los prerrafaelitas, también con la pócima. ¿Ya? Aquí está María Spartali, que es parte, digamos, de la generación siguiente de los prerrafaelitas, que también ve a Tristán y Isolda desde el momento en que él viene de mendigo, y está el perro lo ha reconocido, pero ella no la reconoce. Y aquí van a haber varios que van a aparecer también en el encuentro de los amantes, aquí que parte de que no entendieron que era rubia, porque se llama Isolda la rubia, y a mí me saltan esas preguntas. ¿Ya? Aquí va a aparecer precisamente durante el movimiento estético una serie de representaciones, otra vez Isolda la rubia, que parte no entendieron, este es guay. ¿Ya? Y aquí vemos los encuentros nuevamente de los amantes, que van a ir apareciendo en el fondo también con esta estética del movimiento estético que después inspira, uno mira esto y parece Tolkien y básicamente el bosque de los Florian. Todo el mundo de las ilustraciones, aquí está Dickey C, que también es parte de ese movimiento estético, Arthur Rachman, que es uno de los principales ilustradores, porque esta historia se va a poner de moda y va a empezar a aparecer reescrita en publicaciones con ilustraciones. El final del siglo XIX es el momento de mayor auge de la ilustración. Aquí Wyeth la pinta morena, pero obviamente Tristán tiene el arpa en la mano. ¿Ya? Los amantes, Wyeth, digamos, el final de la tragedia de estos amantes que no pudieron estar juntos. Edward Burne-Jones, aquí están los encuentros de los amantes fortuitos, en el fondo también. Este cuadro que pinta Burne-Jones, que no necesariamente es Tristán y Isolda propiamente tal, porque se llama Este es el amor en ruina, es
que evidentemente inspira a Tristán y Isolda como concepto, pero es su propia vida, porque Burne-Jones había sido infiel a su propia mujer, a Georgiana Burne-Jones, con una modelo griega, que habían unas familias griegas que habían llegado, y él va a tener un romance, y cuando decide dejar a esta amante, ella amenaza con suicidarse, en fin, y pinta este cuadro. Entonces, evidentemente que la figura de Tristán. Y también Burne-Jones va a pintar este otro cuadro que se llama en el fondo La Folie, ¿ya? Este Tristán loco, que se ha vuelto loco porque su vida no tiene sentido sin Isolda. Y están los dibujos de este Tristán de La Folie, que tiene las manos listas para ponerle el arpa, y que además Burne-Jones va a participar junto con William Morris en todo lo que va a ser el movimiento Art and Craft, que van a diseñar todo lo que es, en el fondo, los diseños de vitrales y, digamos, de distintos, digamos, obras artísticas de la empresa que se llamaba Morrison Company. Y aquí van a hacer una serie de vitrales, que son los vitrales de Tristán y Isolda. Entonces aquí están los dibujos de Burne-Jones, este es el nacimiento de Tristán, que ahí está el vitral que está en baja, porque no lo encontré en alta, pero aquí vemos precisamente Tristán tocando la lira, obviamente como algo importante, Tristán venciendo al Morholt, ¿ya? Aquí vemos el matrimonio del rey Marco, que Tristán le está entregando a la mano de Isolda para casarse con el rey Marco, y ahí está el matrimonio de Tristán con la Isolda a las blancas manos, y ahí está el estudio de Isolda a las manos evidentemente son lo importante obviamente de Burne-Jones. Y aquí vemos en la escena del perro, nuevamente el mendigo con el perro, ahí está la reina Isolda que no reconoce básicamente a Tristán. Y este vitral, que no está hecho con los dibujos de Burne-Jones, también está hecho por Morrison Company, pero esto está hecho por un dibujo de Maddox Brown. Si el vitral no es muy bonito, el cuadro es peor. ¿Ya? Aquí está la muerte de Tristán, ya que la verdad es que no me gusta para nada. Y ahí está el vitral de la muerte de los amantes con la lira en la mano, ¿ya? Y donde van a estar juntos para siempre. Y este otro tampoco está inspirado en Burne-Jones, sino que está inspirado en este cuadro de Dante Gabriel Rossetti, donde Rossetti se inspira en este cuadro, obviamente en este vitral que se produce, que es el momento de inflexión, el punto de inflexión, la pócima. Digamos, aquí está el dibujo también de Gabriel Rossetti digamos, de esta condena de los amantes. Y esta, que es genial, porque aquí vemos cómo la inspiración de los prerrafaelitas, el movimiento romántico, finales del siglo XIX, mira a estas dos mujeres, también ensalzar lo femenino, una cosa que comienza a aparecer como algo importante, y aquí aparece, por una parte, la reina Ginebra, ¿no es cierto?, y Isolda. ¿Ya? Y ojo que hay Isolda las blancas manos, aquí no hay Isolda la rubia, ¿ya? Ginebra Arturo y Isolda las blancas manos. Y aquí el movimiento estético, que evidentemente va a tomar todas estas inspiraciones y que va a seguir desde Britania, y aquí vemos, este es un pintor, digamos, francés, pero que va a inspirarse en todo el mundo celta, Gaston Bussier, y va a pintar a esta princesa celta, que básicamente es Isolda la rubia, como una princesa celta, lo gaélico que se pone. Y todo este movimiento, que junto con Wagner, pensemos que Wagner le está poniendo música a esto, y la corte de Baviera precisamente, ahí está Ludovico II de Baviera, Ludwig II, va a construir su nueva casa del cisne, su Neuschwanstein. Él había sido criado en un palacio al frente, esto es la Selva Negra, que se llama Hohenschwangau, es decir, la alta, podríamos decir, digamos, nido del cisne, y él va a construir la nueva piedra del cisne, de Neuschwanstein. Y aquí va a construir este lugar que está inspirado en todas las leyendas. En el salón central va a pintar toda la leyenda del Parsifal, pero posteriormente va a estar la leyenda de Sigurd y Gudrun, y precisamente en el dormitorio está toda la leyenda de Tristán y Isolda. Aquí vemos las representaciones, que va a hacer August Spies ya para el dormitorio, y aquí está la pócima, Tristán y Isolda en el barco, tomando la pócima. Y aquí están los amantes, Briseida, que de alguna manera arregla los encuentros entre los enamorados, y obviamente la tragedia final, la muerte de Tristán y el rey Marcos, que se siente arrepentido. Y obviamente que aquí vemos esta idea, la muerte de Tristán,
la idea de encontrarse finalmente la muerte. Y finales del siglo XIX va a gestar también más arte de este tipo. El arte de la ilustración también va a tomar a Tristan y Isolda, uno de los ilustradores más importantes británicos de final del siglo XIX, y alcanza a vivir poquito, no alcanza a vivir el 20, muere antes. De hecho, Audrey Presley, que va a ser un ilustrador que va a morir de 27 años, pero que va a ser brillante, va a ser el único que va a alcanzar a ser considerado en una especie de discípulo de Edward Burne-Jones, que va a ilustrar la muerte de Arturo, y que luego va a ilustrar también Tristan y Isolda, va a ilustrar la Salomé de Oscar Wilde, que eso va a implicar que cuando cae Oscar Wilde en desgracia, Audrey Presley también. Y estas son las ilustraciones de Tristan y Isolda, de Audrey Presley, en un modernismo ya va más allá del concepto medieval, y entra en una especie de Art Nouveau modernista importante, en 1893. Aquí está en el fondo el brindis, aquí está el bosque, los amantes en el bosque, ¿ya? Y esta idea de una Isolda, que es la que provoca de alguna manera, aquí está Isolda conversando, y aquí está el bosque, nuevamente como arquetipo. Aquí puse varias de las ilustraciones de Audrey Presley que evidentemente ya muestran lo moderno y lo erótico, porque ya en las ilustraciones de Salomé, que la Salomé de Oscar Wilde no es solo la historia de Salomé, sino que es la idea erótica con respecto al deseo de Salomé por Juan Bautista, que habría tomado la cabeza, en el fondo, decapitada de Juan Bautista para besarla, porque ella habría decidido pedir la cabeza de Juan Bautista porque Juan Bautista no le habría querido dar un beso. En fin. Entonces, esas ilustraciones van a ser inmensamente eróticas, y aquí también aparecen algunas. Está Isolda, y obviamente que esto va a inspirar también todo el movimiento editorial, que va a tener una serie de ilustraciones que son importantes, todo lo que son las ilustraciones de los Caballeros del Rey Arturo y la Mesa Redonda, que evidentemente van a incluir a Tristán del Lyonés, como lo vemos aquí. Aquí vemos las de Mark Hartzenberg, que también son de la línea digamos, de Audrey Presley. ¿Ya? Ahí vemos a Tristán con su arpa yendo en el fondo de un lado a otro, el momento de que van a tomar la pócima. Esta me fascina, ¿ya? En la tragedia de los amantes, que evidentemente, que además van a inspirar, pensemos en el auge editorial de final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde ya la fotografía también va a entrar como algo importante, el teatro también. Entonces, todas estas ilustraciones son hechas para los periódicos, para las revistas seriadas que van a empezar a aparecer. Ahí está Tristán. Y junto con esto, y en el auge editorial, va a aparecer las ilustraciones de Dixon, por ejemplo, que aquí vemos varias del encuentro de los amantes, las de Arthur Rachman, ya que Arthur Rachman es sin duda el mejor ilustrador de comienzo del siglo XX, es el quien va a ilustrar, después de Sir John Tenniel, la historia de Alicia en el País de las Maravillas, con las ilustraciones más lindas jamás hechas, también va a ilustrar Tristan y Isolda. Entonces aquí vemos también todo este auge editorial. Ahí están en el bosque, está la Mine Grote como concepto, este es el concepto de Strasbourg, sin lugar a duda, ¿ya? Y ahí vemos la tragedia nuevamente de los amantes. Entonces, aquí vemos cómo esta historia se va a mantener en el colectivo en forma permanente, y ahí está ya la historia de Wagner que se incorpora, y que evidentemente también pasa a darle una preponderancia a la historia misma. Y esto se mantiene entrando ya, y aquí vemos la música, así que estas son las ilustraciones de la historia de Wagner, propiamente tal. Aquí están para la ópera de Wagner, las ilustraciones, y esta es maravillosa. Y también las modernas, algunas que no son tan espectaculares, pero que son de hoy día. O sea, aquí vemos moderna de Juliet Heller, que tiene un estilo con acuarela similar a el propio Alan Lee, que es ilustrador del Señor de los Anillos, que también va a ilustrar aquí esta historia. Y historias modernas, esta es de un sitio que se llama Sci-Fi, de hoy día, que evidentemente muestra, y aquí esto es moderno como un cómic, pero que no entendieron la idea de la espada. La espada no puede estar al lado, la espada tiene que estar entre medio de los amantes, porque la idea es mostrarle al rey Marco que eran inocentes. Películas hay varias, está esta de Richard Burton con la Kate Mulgrew, ya que es bastante antigua, pero está esta que yo le dije, que es yo con James Franco, la Sophie Miles, y lejos lo más importante es con Henry Cavill, y aquí está, yo creo que es su primera película, pues sale de pelito largo y sale maravilloso. James Franco sale muy bien y fantástico como Tristán, pero hasta que aparece Melo. ¿Ya? Ahí está
que esta película pretende ser como una película como si fuese real, una historia, digamos, histórica, real, y por lo tanto muchas de las cosas que son de fantasía son alejadas, esta, la intención de intentar contar las leyendas alejándose de lo mágico, y las leyendas teniendo un origen anterior que va hacia el mundo celta, lo mágico es parte también de la historia. Y aquí en vez de los felones, ahí están los enamorados, y aquí van a plantear que se enamoraron desde el comienzo, o sea, no hubo pócima, sino que se enamoraron y estaban enamorados desde antes, y por lo tanto la tragedia. Y ahí está Melon, que no son los felones, sino que es la envidia de Melon, que debió haber sido él el heredero y no Tristán, pero siempre la envidia de Tristán. O sea, hay cosas que son, que sí corresponden a la historia, es súper entretenida película, véanla, vale la pena de todas maneras. Hay novelas, hay cómics, hay películas de monitos animados, y no la única, hay más, ¿ya? Aquí puse una, pero son de bajo presupuesto, digámoslo así. Y obviamente, bueno, ¿qué recomiendo leer? Bueno, las originales, aquí está la de Berol y de Tomás de Inglaterra, aquí está la versión de Gottfried von Strasbourg, de Editorial Ciruela, la edición antigua, la edición moderna, con tapa dura, a mí me gustan más con la tapa blanda. Hay ediciones también, la versión digamos, de Bedier. La edición de Bedier está en varias versiones, está la versión de acantilado, que es una versión que además tiene ¿cómo se llama esto?, ensayos incorporados, y está esta versión chiquitita, que es como de papel de diario, esta vale cara, esta no. ¿Ya? Entonces, y hay también estas versiones de biblioteca juvenil que son racontos generales. ¿Ya? Hay versiones también estudiadas, y aquí pongo las de Alianza, y hay estudios sobre el tema. Entonces aquí están, por ejemplo, todo lo que es el diálogo también con la música y con el arte, porque vemos que esta historia trasciende más allá de la historia misma a través del arte. Y aquí vemos también de la leyenda celta, esta de Fátima Gutiérrez, que va a Tristán y Isolda, de la leyenda celta hasta el drama wagneriano. ¿Ya? Y obviamente me faltó contarles lo de la próxima semana, parece que no se me quedó puesta. Bueno, la próxima semana vamos a tener a Sisi y